Muy buenos días para todos. Agradezco al doctor Giraldo por la invitación. Creo que esta es la segunda vez que en este curso hablamos de fibrosis quística. Esta es la segunda fase de lo que hablamos en 2016, es decir, hace 7 años. Espero que todos tengan muy frescos esos conocimientos del 2016 y lo tengan muy presente, porque ahorita vamos a hablar de la segunda parte, que son complicaciones. Entonces vamos a hablar de la segunda fase, que son complicaciones no pulmonares de la fibrosis quística, pero como entiendo que esto es una enfermedad muy poco prevalente y que probablemente muchos de nosotros no tengamos de forma rutinaria pacientes en seguimiento con fibrosis quística, voy a retomar algunos conceptos, digamos, muy fundamentales de qué es la fibrosis quística para pasar a la segunda fase, que es todo un compendio de medicina interna de las complicaciones extrapulmonares de la fibrosis quística, siendo muy puntual en las más frecuentes, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy claro, la fibrosis quística de forma rutinaria, o de pronto el mensaje que teníamos nosotros como neumólogos de adultos es que era exclusiva de los neumopediatras, exclusiva de los pediatras que, digamos, hacen el tamizaje en la época neonatal o cuando el bebé nace, pero lo que nos ha mostrado la evolución natural de la enfermedad en los últimos años es que conociendo las bases genéticas, el conocimiento de la fisiopatología, el paradigma de ese, digamos, concepto ha cambiado. Quiere decir que los pacientes fibroquísticos están llegando a la consulta del internista, están llegando a nuestro consultorio como neumólogos de adultos. Y esto se debe a que la supervivencia de esos pacientes fibroquísticos se ha modificado de forma dramática, probablemente en los últimos 30 años, y es gracias a todo lo que se sabe sobre el conocimiento de las alteraciones de la base genética y los nuevos medicamentos que están enfocados al daño genético de la enfermedad. De tal forma que en este proceso, digamos, entendiendo y partiendo desde qué es la fibrosis quística, todos ustedes saben que es una entidad autosómica recesiva, donde ustedes ven aquí hay dos cromosomas recesivos, vienen padres portadores no afectados, y cuando uno de los hijos adquiere esos dos cromosomas recesivos, pues va a adquirir la enfermedad como tal. Esta enfermedad se debe a una mutación de un gen que está localizado en el cromosoma número 7, que codifica esta proteína que se llama la proteína CFTR, que ya se las voy a mostrar a continuación, y hasta el momento se han documentado 2000 mutaciones de esa proteína, de la proteína CFTR, y las que están relacionadas con fibrosis quística son alrededor de 242 mutaciones. Entonces, ¿qué es esa proteína CFTR? Si ustedes ven allí, esta es la membrana, ¿sí?, del epitelio respiratorio. Ustedes ven acá que es una proteína transmembrana que se denomina así, proteína reguladora de la conductancia transmembrana, y se encarga básicamente, estos son los dominios, dominio 1, dominio 2, se encarga de hacer una regulación de la conductancia de cloro a través de ese canal de membrana. Esta proteína o este canal transmembrana está regulado por AMP cíclico, tiene una ubicación en varios sistemas, no es único del sistema respiratorio, y por eso viene el concepto que la enfermedad es una enfermedad multisistémica, y ahí es donde viene la importancia de saber qué es lo que afecta. Está localizada aparato respiratorio, hepatobiliar, gastrointestinal, reproductor, páncreas, glándulas sudoríparas. De tal forma, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, perfecto. Repito, todo, no. Entonces, en esta alteración de esta proteína CFTR, fíjense ustedes que de forma normal, cuando esta proteína transmembrana funciona, hay una salida continua de cloro con una equivalencia de entrada hacia la célula de sodio, que igualmente pues va a arrastrar una proporción mínima de agua, y al sacar cloro hacia afuera de la célula, pues va a jalar agua hacia el exterior, permitiendo que las mucosidades estén totalmente hidratadas y sea un moco mucho más fluido. Por lo tanto, el cuerpo lo va a poder movilizar y lo va a poder, digamos, manejar mejor.
Cuando se muta esta proteína, ¿qué sucede? Se rompe ese mecanismo, por lo tanto el cloro ya no sale de la célula, el cloro se queda internamente a nivel citoplasmático y esto va a generar un desbalance en la entrada de sodio hacia la célula de concentraciones muy grandes que van a jalar, seguido a ese sodio, grandes cantidades de agua. Por lo tanto, el lumen de esas células epiteliales va a quedar totalmente deshidratado y esto va a hacer que las características de ese moco, llámese en vía respiratoria, en conductos pancreáticos, en las glándulas progenitoras o en los genitales, tengan una viscosidad totalmente anormal que cambie las características y el funcionamiento de esas estructuras. Entonces, ese es el problema fundamental de este canal cuando se muta, de tal forma que a partir de esta mutación tenemos una pérdida de actividad de esta proteína reguladora transmembrana de cloro y esto va a llevar a una expresión de síntomas y de daños multisistémicos. Existen dos grandes tipos de mutaciones, digamos a rasgos generales de esta mutación CFTR. Son mutaciones que están destinadas a la no producción de esa proteína, es decir, el núcleo falla y no genera la proteína, o dos, se produce la proteína, pero no es capaz de migrar hasta la superficie de la célula para ubicarse como un canal transmembrana. Esas son las dos agrupaciones grandes. Pero ustedes ven aquí que hay 6 tipos de mutaciones dependiendo dónde esté el defecto, si es a nivel nuclear, es decir, no se produce, o dos, si es que no se logra, se produce pero no se logra transportar, o en este caso se transporta pero la proteína no funciona, o aquí en este caso se transporta hacia la membrana pero el canal funciona de forma defectuosa y digamos de esta forma se han clasificado esos 6 tipos de mutaciones. Las más severas y las más graves son las mutaciones de clase 2 y la mutación de clase 3. Ya vamos a ver que dentro de lo que se sabe de fibrosis quística, la mutación más frecuente en los pacientes fibroquísticos es la mutación de clase 2 que se ha denominado F508 delta. Bien, entonces esta corresponde al 80% de los pacientes que tienen el diagnóstico de fibrosis quística. Ustedes lo ven acá, se produce la proteína, se produce la codificación de la proteína, pero en el momento de hacer la transferencia hacia la membrana se bloquea ese proceso de transferencia y cuando hacen fotografías de microscopía electrónica, fíjense que toda la proteína es la que está en verde, está toda a nivel citoplasmático y no se ve expresada aquí en la superficie del epitelio bronquial. De tal forma que al quedarse citoplasmática, pues no vamos a tener funcionamiento de esa proteína y por lo tanto pues va a tener todos los efectos secundarios del defecto de esa proteína transmembrana. Esta es una enfermedad que es característica de personas caucásicas, ¿sí? En Latinoamérica probablemente los que tengan mayor incidencia de fibrosis quística son los argentinos, digamos dentro de su historia, pues tienen una gran proporción de personas o migración en algún momento de italianos, alemanes, es decir, tienen una carga caucásica muy grande. Si ustedes ven aquí la prevalencia en caucásicos de portadores es 1 en 625 y la incidencia en recién nacido es 1 en 3200. Sigue siendo igualmente una entidad rara. En el caso de los hispanos, o sea, nosotros tenemos portadores 1 en 1100 y en recién nacidos estamos hablando una incidencia de 1 en 8500 recién nacidos vivos. Por lo tanto, es aún más extraña tener, digamos, la presentación de la enfermedad y pues afortunadamente. No sé si ustedes en su consulta tengan algún paciente fibroquístico o tengan seguimiento o manejo. Solo el doctor Páez. ¿Sí? Pero 1, 2. De remisión. Sí. Vale, entonces, bueno, ahí estoy viendo, ya digamos, hay una proporción grande de neumólogos que están haciendo seguimiento de pacientes con entidad fibroquística. En el 2016 me acuerdo que hice esta misma pregunta y
fue silencio absoluto porque no habían pacientes en seguimiento de fibrosis quística en ese momento. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? ¿Cuál es la incidencia documentada de fibrosis quística en nuestro medio? 1 en 8.297, estos son datos publicados en el 2010 en la revista de Neumología Pediátrica. Fíjense que sigue siendo una entidad que es bastante rara, pero digamos con el advenimiento de las nuevas terapias y con todos los correctores y moduladores de la mutación del gen, se ha modificado esa historia natural y ya vemos que la sobrevida para 2020, de acuerdo al Registro Nacional de Pacientes con Fibrosis Quística de los Estados Unidos, la sobrevida está hoy por hoy a 59 años. Entonces son pacientes que tienen ya, digamos, un tiempo de vida considerable. Fíjense ustedes aquí, perdón, aquí estamos. Fíjense que para los 90, casi que los pacientes llegaban hasta los 30 años y hablando de 2020 ya tenemos sobrevida de 59 años de paciente que está en seguimiento en clínicas o en entidades donde manejen de forma sistemática y rutinaria pacientes con fibrosis quística. Los avances en el tratamiento mejoran supervivencia. Hasta el 2010 veníamos hasta aquí, que es lo convencional que se ha hecho siempre con estos pacientes. Manejo de todas las comorbilidades, muy enfocado a todo el aclaramiento mucociliar, usando el pulmozyme o el Dornasa alfa, teniendo manejo antibiótico, antibióticos inhalados de acuerdo a los perfiles de colonización que tengan en la vía aérea, pero a partir del 2010 es donde probablemente se cambie, ¿sí?, esa historia natural y entren todos estos medicamentos reguladores de la mutación del gen. Esto no es mito, esto existe y en Colombia los tenemos. El doctor Gustavo ayer me mostraba una publicación en El Tiempo que salió el viernes y se lo agradezco porque sacó la página del periódico El Tiempo. El laboratorio que trae los medicamentos a Colombia es Vertex. Vertex quedó con una limitación, digamos, de importación de los medicamentos porque el laboratorio inicial, digamos que frenó todo esto. Entonces sacan una comunicación en El Tiempo diciendo no tenemos medicamento disponible en este momento, lo estamos trayendo como vital no disponible, pero estamos trabajando en esa coyuntura y ahora parece que esto pasó a Biopaz, que es otro laboratorio que todavía no tiene, digamos, toda la documentación INVIMA aquí en Colombia. Entonces, esa es la coyuntura última, ahorita viernes, con los medicamentos. Los neumopediatras, ¿alguno de ustedes ha manejado estos medicamentos? Calidecor, Cambis, Iqembi, Trikafta. ¿Sí? Ah, bueno. En Medellín lo tienen. Perfecto. Entonces, esto lo tenemos. Bien, obviamente estos reguladores o estos potenciadores de la mutación del gen, entre más tempranamente se inicien, pues vamos a tener mejor efectividad en términos de reducir todas las secuelas crónicas y de daño irreversible que pueda generar la enfermedad. Si yo lo arranco temprano en el niño, probablemente evite que a largo plazo tengamos todo este daño que vemos usualmente nosotros ya en fases tardías, bronquiectasias quísticas, los cambios de hipocratismo digital, pérdida de función pulmonar, más todos los efectos secundarios que generan el compromiso multisistémico de la enfermedad. De tal forma que si yo me devuelvo a esto, pues la idea es que, digamos, al traer nuevamente este concepto de fibrosis quística a este curso de actualización, es que tengamos una transición perfecta desde niño hasta la edad adulta en el manejo de estos pacientes fibroquísticos. Generalmente cuando el paciente pasa ya la consulta de neumólogos de adultos, pues él viene ya con una historia previa muy juiciosa de nuestros colegas neumopediatras que probablemente nos llevan años luz en el abordaje y en el manejo de este tipo de pacientes, y usualmente son pacientes que vienen muy bien cuidados, vienen, digamos, con un soporte, digamos, yo a veces pienso que exagerado porque llega a la consulta la mamá, el papá, la tía, y ya el paciente tiene 30 años, ¿sí? Entonces, le toca a uno aprender también, digamos, a manejar ese tipo de cosas, y nos toca también a nosotros aprender a enfocar este tipo de pacientes. Probablemente lo más frecuente que nosotros tengamos en la consulta, más que el paciente fibroquístico, es el paciente adulto con bronquiectasias quísticas que ingresa por primera vez a la consulta y a la evaluación por neumología. Esos pacientes que tienen enfermedad bronquiectásica de características quísticas en la tomografía,
Igual hay que hacerles estudios de fibrosis quística de entrada, ¿sí? Entonces hacer estudios diagnósticos con iontoforesis iontoforesis en sudor, cuando sabemos que está por arriba de 60 mil equivalentes, es un estudio positivo, y si nos arroja esto debería ir a un estudio mutacional buscando específicamente si tiene la mutación o no. Probablemente ese sea el escenario en el que todos nos hemos movido. Ya llegará el paciente con el diagnóstico preciso, certero, con la mutación documentada, que probablemente ya venga con alguno de los correctores del daño genético y pues venga a seguimiento por neumología de adultos. Entonces, de tal forma, entrando ahorita a la segunda fase, que son estas manifestaciones o complicaciones extrapulmonares, más que mencionarles a ustedes todas las complicaciones, porque si ustedes ven aquí, esto es una enfermedad multisistémica, por eso les mencionaba, esto es un compendio de medicina interna. Entonces, ustedes tienen aquí compromiso en crecimiento, déficit nutricional, compromiso en vías respiratorias superiores, hígado, vías biliares, hueso, intestino, corazón, esplénico, estómago, páncreas, fertilidad. Es decir, hay muchas cosas que la fibrosis quística va a impactar, y estas complicaciones multisistémicas son más evidentes en aquellos pacientes que van llegando ya a la edad adulta. Probablemente en los niños, en los neonatos, lo que más prima son inicialmente estas complicaciones intestinales, que es el hilio meconial o peritonitis por meconio o prolapso rectal, que es donde se sospecha la enfermedad de entrada, pero digamos esto lo resuelven, lo manejan, y más adelante cuando el paciente crece pues va a tener un sinnúmero de complicaciones multisistémicas. Estas complicaciones extrapulmonares de la fibrosis quística, sabemos, y para lo que nos interesa a nosotros, tienen un impacto deleterio en la función pulmonar del paciente. Entonces, las complicaciones que más se relacionan con un deterioro en la capacidad pulmonar, en la función pulmonar y en la posibilidad de tener complicaciones infecciosas son aquellas complicaciones que están relacionadas con páncreas y con alteraciones intestinales. Bien, entonces esto ya está documentado. Me voy a enfocar en las más frecuentes, que son páncreas, intestino y endocrinológicas. El pulmón no lo voy a tocar ahora, esto fue 2016, ya ustedes tienen todo eso muy claro en su memoria, de todo lo que se habló en ese momento del manejo de complicaciones pulmonares. Las complicaciones más prevalentes en adultos, si ustedes lo ven allí, insuficiencia pancreática, 80%, seguida por las gastrointestinales, donde el reflujo gastroesofágico va el 80%, enfermedad hepática 60%, poliposis nasal 48% y diabetes relacionada 31%. El resto de complicaciones están aquí, osteoporosis alcanza un 26%, pero no lo voy a mencionar, y fíjense que hay otras, hipertensión arterial, cirrosis, sordera, depresión, ansiedad. Entonces voy a enfocarme en las más frecuentes. Es importante y les traigo esta revisión. Esto, digamos, ha mostrado que el uso de los moduladores del defecto genético del gen también han tenido un impacto positivo en mejorar la expresión y la calidad de vida de esas complicaciones extrapulmonares, porque antes se pensaba que solamente iban a mejorar toda la parte pulmonar, mejorar función pulmonar, evitar complicaciones infecciosas, reducir la probabilidad de que generara fibrosis más adelante y bronquiectasias, pero está muy claro que en estos pacientes que están recibiendo los moduladores tienen un impacto muy positivo en el resto de compromiso multisistémico, y pues digamos, si uno ve desde el punto de vista fisiopatológico, si yo corrijo ese defecto de esa proteína transmembrana, pues lo voy a hacer de forma sistémica, donde está en todos los diferentes órganos, y por lo tanto voy a tener, digamos, un impacto positivo en ello. Incluso en los centros trasplantadores donde estén trasplantando pulmón, estos pacientes fibroquísticos que llegan a trasplante de pulmón, la edad promedio de trasplante es cercana de los 30 años. Estos pacientes cuando se trasplantan, pues indudablemente les cambia la vida 100%, pero muchos de ellos continúan recibiendo los moduladores de la enfermedad, del trastorno genético de la proteína, precisamente para impactar ya no en el efecto pulmonar, sino en todo el compromiso sistémico que tiene la enfermedad, y generalmente les va muy bien.
Entonces, enfocándonos un poco en la insuficiencia pancreática exocrina, fíjense que puede ser hasta del 90% de prevalencia en la población adulta. Generalmente se asocia con dos condiciones que son de muy mal pronóstico en los pacientes fibroquísticos, que es la malnutrición y el bajo peso. Y estas dos entidades son las que están probablemente relacionadas con ese impacto de pérdida de función pulmonar y de efectos deleterios de esas complicaciones pulmonares también asociadas. ¿A qué se debe esa insuficiencia pancreática? Si ustedes ven aquí el acino pancreático, ¿sí? Ustedes ven acá el conducto pancreático, pues pasa exactamente lo mismo que estamos viendo en las vías respiratorias. Se daña el canal transportador, aquí para los que no ven allá, el canal transportador se daña, se queda todo el cloro dentro de la célula y esto favorece que todos esos gránulos simógenos salgan a la luz, el moco que se produce aquí en este conducto pancreático se vuelve espeso y permite o genera procesos obstructivos que van a generar un daño y cicatrización con fibrosis de todo este acino pancreático. La descripción que se hizo y el nombre de fibrosis quística que se hizo en 1938, si no me falla la memoria, de pronto tenemos que revisar esa fecha, fue a partir de biopsias de niños que fallecían con clínica de fibrosis quística y la patóloga o la médica que hizo las autopsias describió quistes y procesos fibróticos en el páncreas. Entonces ella pensaba que en ese momento la fibrosis quística era una enfermedad única del páncreas y pues ya más adelante sabemos que, digamos, tiene diferentes afectaciones, pero es básicamente por estos cambios que se generan estructurales secundarios a la obstrucción de esos conductos pancreáticos. ¿Cómo se debe, digamos, diagnosticar esto? Haciendo medición de las tasa 1, que se debe hacer de forma rutinaria en pacientes que tengan síntomas o en pacientes a partir de los 10 años, por lo menos de forma anual. Generalmente, esto es en la deposición, generalmente son pacientes que tienen deposiciones fétidas, abundantes, grasas esteatorreicas, aceitosas y se relaciona todo este proceso de insuficiencia pancreática exocrina con deficiencia de vitaminas liposolubles. Por eso es muy importante que en este tipo de pacientes se haga una evaluación nutricional muy exhaustiva desde niño hasta la edad adulta. Y ahí es donde nos toca empezar a aprender, digamos que hay que medir, que hay que buscar. Las enzimas pancreáticas es lo que probablemente en la terapia de la fibrosis quística fue lo primero que inició cuando yo les mostré cuál es el advenimiento de todas las estrategias terapéuticas. Con lo primero que se arrancó fue suplementación de enzimas pancreáticas. Ya más adelante se sabe que el pulmón tiene afectación, entonces vienen ya todos los mecanismos de aclaramiento mucociliar. Pero fíjense que aquí hay unas recomendaciones, digamos, muy recientes, 2022, de la revista Nutrients, donde da, digamos, estas pautas que para nosotros, pues, deberíamos saberlas y por lo menos tenerlo presente, porque ellos llegan ya con enzimas pancreáticas y uno dice, ¿cómo se las formulo? ¿Sí? O dice, doctora, reformúlemelas y uno dice, ¿cuánto toma usted? Déjeme ver la fórmula. Entonces uno empieza a replicar lo que ya traía, pero fíjense que aquí está. Entonces, generalmente uno le dice al paciente, coma o tómese la enzima pancreática antes de las comidas, generalmente con comidas que tengan algo de presentación grasa, para que la enzima pancreática tenga mejor absorción. Debe evitarse el consumo con lácteos y con antiácidos. La dosis recomendada es de 500 unidades a 2.500 unidades de lipasa por kilo con cada comida. Bien. ¿Cómo se empieza esta dosificación? De la titulación menor hasta la dosis máxima, que sería 2.500 por kilogramo de peso con cada comida que tenga el paciente. Esto se va ajustando de acuerdo a la tolerancia y de acuerdo a la manifestación de las heces, si siguen esteatorreicas o si ya mejoramos ese componente de grasa en la deposición. Y estos son unas recomendaciones de superioridad de dosis que pues hay que tenerlas presentes. No más de 2.500 unidades por kilo por comida, no superar más de 10.000 unidades por kilo día y no tener más de 4.000 unidades de las enzimas pancreáticas por gramo de grasa por día. Entonces, digamos, la fórmula es esta. Con cada comida de 500 a 2.500 unidades internacionales de lipasa por kilogramo de peso con cada ingesta de alimento. Voy a pasar al segundo punto y es diabetes relacionada con fibrosis quística.
bien, y el nombre es este, diabetes relacionada con fibrosis quística. Hay ya mucha documentación, hay varios artículos documentados. La manera fisiopatológica es lo mismo que pasa y lo que les puse en el conducto pancreático. Se pone muy espeso ese moco, esas secreciones, hay obstrucción ductal, esto lleva a inflamación y esa inflamación persistente lleva a una disfunción de esa célula beta o pérdida completa de esa célula beta, lo cual genera una insuficiencia de insulina, y aquí viene el diagnóstico. Los criterios diagnósticos de diabetes relacionada a fibrosis quística son los mismos que para diabetes tipo 2 que usan los endocrinólogos, y fíjense que esta condición o esta complicación va a tener 3 efectos deleterios. 1, malnutrición del paciente. 2, incremento de la posibilidad de infección y un estado inflamatorio persistente en el paciente. Y 2, va a tener, digamos, efectos relacionados con deficiencia de corticosteroide endógeno también, con todo lo que esto puede conllevar a, digamos, perpetuar todos esos procesos inflamatorios, no solamente a nivel pancreático, sino a nivel de función pulmonar y a nivel pulmonar. Entonces, en este caso, cuando se sospecha la diabetes relacionada con fibrosis quística, fíjense que el screening lo empiezan de acuerdo a las guías de fibrosis quística a partir de los 10 años. La prevalencia aumenta de forma significativa con la edad, siendo hacia los 40 años una prevalencia casi del 50%. Ya está claro y está medido que se asocia a peor función pulmonar y mayor impacto nutricional, y probablemente uno debería sospecharlo en aquel paciente que está haciendo una declinación muy rápida de peso no explicado, ¿sí? Porque estos pacientes también tienen baja ingesta por, digamos, todos los síntomas gastrointestinales, que tengan una, digamos, velocidad de crecimiento también muy baja, y eso lo identifican muy rápido los pediatras, o que la función pulmonar empiece a caer también de forma significativa, o que tengamos complicaciones infecciosas pulmonares muy repetidas. Entonces, siempre tener en cuenta la tamización, hacerlo con test de tolerancia a la glucosa. El tratamiento es insulina de primera base. Ya más adelante les voy a mostrar algo, digamos, del esquema de cómo sería el abordaje integral de estos pacientes. Ustedes están viendo acá que son complicaciones extrapulmonares, es decir, nosotros no manejamos la insulina, no manejamos las enzimas pancreáticas, pero es saber lo que existe y saber cuándo remitir, cuándo enviar, cuándo tener un grupo de soporte que esté al lado de ese paciente para no dejarlo descolgar nutricionalmente y que tengamos complicaciones posteriores. Los antidiabéticos orales están contraindicados en este momento para manejar la diabetes relacionada con fibrosis quística. El pilar es la insulina y sigue siendo la insulina por este momento. El reflujo gastroesofágico asociado a fibrosis quística, hasta el 80% de pacientes pueden padecer de reflujo gastroesofágico. El desarrollo de esta entidad es multifactorial y puede estar relacionado, uno, con disfunción del esfínter, con mayor relajación, incremento de la presión negativa intratorácica. Son pacientes que tienen tos persistente, pacientes ya tienen una afectación pulmonar importante, bronquiectasias, movilización de moco constante. Entonces son pacientes que están tosiendo y generalmente son broncorreicos persistentes, incremento de la presión intraabdominal por la tos y dismotilidad gástrica. En estos pacientes que tienen reflujo, que es bastante frecuente en los adultos, generalmente tienen problemas en la tolerancia de alimentos. Ahí vuelve y juega, baja ingesta de alimentación digamos, en sus comidas habituales. Entonces igualmente se descuelgan en peso, malnutrición y deterioro de función pulmonar. El manejo es muy similar a cómo se hace el manejo de reflujo gastroesofágico en otras entidades: inhibidor de bomba de protones, hacer ajustes de nutrición. Es muy importante que siempre el paciente de fibrosis quística tenga un acompañamiento por nutricionista enfocado en fibrosis quística, precisamente para manejar estos ajustes alimentarios, y en casos muy severos, pues llevarlos a fundoplicatura. Viene la cuarta complicación, que es enfermedad hepática relacionada con fibrosis quística. Ese también es el nombre designado de esa forma. Fíjense ustedes que es un factor independiente de mortalidad en los pacientes fibroquísticos, o sea, es una entidad que hay que tenerla presente, y si la tiene, alertarse, porque el paciente puede morir por esto. Es la tercera causa de muerte en los pacientes fibroquísticos, y en la población adulta tiene unas complicaciones muy importantes. Factor de riesgo para desarrollar enfermedad hepática relacionada a fibrosis quística: los hombres,
que tenga más de 2 mutaciones que estén relacionadas con pérdida de función, que estén asociados a insuficiencia exocrina pancreática y a diabetes relacionada por fibrosis quística, o sea, las 2 complicaciones anteriores. Este fenotipo generalmente suele ser más severo, es decir, fibroquístico con enfermedad hepática relacionada a fibrosis quística tiene mayor riesgo de malnutrición, deficiencia de micronutrientes y mayor compromiso y riesgo de pérdida de función pulmonar a largo plazo. Tratamiento está acá, modular la ingesta proteica, tener enzimas pancreáticas y hacer un reemplazo de todos los micronutrientes, específicamente vitaminas liposolubles que son A, D, E, K y zinc. Entonces, por eso les digo que es muy importante que la evaluación nutricional de estos pacientes vaya a la cabecera de la evaluación. Ustedes ven aquí el porcentaje de complicaciones hepatobiliares. Fíjense que si esteatosis hepática puede ir hasta el 60% en la población adulta, cirrosis biliar focal hasta el 70%, y de ahí para abajo viene cirrosis multilobular, microvesícula, distensión vesicular y colelitiasis. Entonces, es una entidad para tener, digamos, atentos. ¿Cómo la buscamos o cómo la sospechamos? Siempre hacer un chequeo anual de pruebas de función hepática, un perfil hepático completo y una ecografía abdominal de forma rutinaria cada año en el paciente con fibrosis quística, y sospéchela si tiene alguna de estas 2 condiciones. Entonces, hepatomegalia o esplenomegalia, que tenga aumento de transaminasas hepáticas, por lo menos que supere 3 veces el valor normal, que sean consecutivas en un periodo de 6 a 12 meses y que tenga alguna alteración estructural en el ultrasonido abdominal. La sinusitis y rinosinusitis, aquí nos vamos a las vías respiratorias superiores, probablemente esto ya lo sepamos nosotros enfocar mucho mejor, muy en relación con lo que ya venimos manejando con pacientes con asma y digamos todo lo que hemos conocido también de compromiso de vía respiratoria superior. Cuando tengamos pacientes que no son asmáticos, que tienen otras características clínicas, bajo peso, presencia de bronquiectasias y adicionalmente síntomas rinosinusales, pues hay que sospechar el diagnóstico de fibrosis quística probablemente relacionado. Es muy frecuente en la población adulta, generalmente hay persistencia de inflamación de senos paranasales por más de 12 semanas, siempre condiciona la colonización bacteriana. Ustedes ven aquí una nasofibro que le hacen al paciente, se ve secreción purulenta con presencia de poliposis nasal y pues los síntomas que generan los pólipos nasales y la rinosinusitis que ustedes ya los conocen. El tratamiento pues enfocado a manejar la inflamación, esteroide nasal, irrigación, dornasa alfa inhalada, sirve mucho para manejar toda la mucosidad también de vía aérea superior, y la terapia moduladora generalmente con los datos o los reportes que hay con ivacaftor les va muy bien en el retroceso de también poliposis y en el retroceso de rinosinusitis en estos pacientes. Recomendaciones, esto lo publicaron ahorita en septiembre del 2022, es digamos el consenso de los otorrinos para manejo de rinosinusitis asociada a fibrosis quística y ustedes lo ven acá. Entonces tener un control periódico con el otorrino, siempre ahorita que estamos más familiarizados con los cuestionarios de calidad de vida de rinosinusitis, que es el SNOT 22, pues aplicarlo en el paciente si tiene síntomas superiores, lavados nasales frecuentes, corticoides nasales y la cirugía endoscópica en aquellos pacientes que no hayan tenido una resolución o una mejoría significativa de los síntomas. De tal forma que, digamos, viendo estas complicaciones que son las más prevalentes en el adulto, y digamos el mensaje de la charla no es hay que aprender a manejar la diabetes, la suplencia de insuficiencia exocrina o la evaluación nutricional desde el punto de vista respiratorio, sí nos compete hacer una evaluación o por lo menos un screening de buscar qué paciente con fibrosis quística, aparte de la afectación pulmonar, tiene compromiso multisistémico y qué es lo que está predominando para hacer una remisión pronta y por lo menos estar al tanto de si se está manejando esa complicación no pulmonar. De forma ideal, un paciente con fibrosis quística debería tener un modelo de atención integrado, ¿sí? Entonces son o clínicas de fibrosis quística o centros especializados en fibrosis quística que abarquen todos estos escenarios. Entonces, idealmente esa consulta debería ser integrada, es decir, el paciente debería entrar a consulta con el neumólogo de adultos, pasa la valoración con el endocrino si tiene indicación, pasa la valoración con el gastroenterólogo si tiene indicación, pasa al nutriólogo siempre, al nutricionista siempre lo tiene que seguir, y
digamos, el resto de especialidades que estén alrededor del manejo de esas complicaciones. Los colegas, y digamos cuando estaba montando la charla, pues le preguntaba a los colegas en Bucaramanga, a los gastroenterólogos, endocrinólogos, ¿tienes pacientes con fibrosis quística o cómo lo están manejando ustedes? La proporción es muy bajita, obviamente es una ciudad intermedia, son pocos pacientes, pero probablemente en los centros donde tengan remisión de pacientes con un gran flujo, seguramente Fundación Neumológica, que tiene un centro de trasplante de pulmón ya consolidado, probablemente Medellín, donde son pacientes candidatos a trasplante pulmonar, pues deben estar en la facultad, y ese neumólogo que está a la cabecera de esos pacientes debe tener, digamos, una estructura ya organizada y formada para poder ofrecer todo el manejo complementario de estos pacientes. Siempre hay especialidades de apoyo, tenerlas, el otorrino, psiquiatra, psicólogo, infectólogo o el cirujano cuando se requiera. Debe haber una infraestructura montada que permita hacer el diagnóstico de la fibrosis quística. Dos, que tengan estudios mutacionales montados. A veces en las ciudades intermedias no hay iontoforesis o es difícil pedir la iontoforesis para poder hacer el diagnóstico de entrada en ese paciente con bronquiectasias en edad adulta. Y adicionalmente, digamos, todo el enlace con enfermería para permitir que todo esto fluya de manera, digamos, muy adecuada en ese paciente con fibrosis quística y no se nos salte ninguna forma de evaluación en estos pacientes. De tal forma que para cerrar y concluir cosas, digamos, muy generales, pero probablemente importantes, entender que las complicaciones extrapulmonares de la fibrosis quística son frecuentes en la edad adulta y lo vamos a ver más frecuentemente sabiendo que la sobrevida va a 59 años. En nuestro medio probablemente la sobrevida sea un poco más baja porque no tenemos, digamos, toda la estructura diseñada para atender pacientes fibroquísticos porque pues es de baja prevalencia en nuestro país, pero tenemos que entender que probablemente las complicaciones pancreáticas, hepatobiliares y gastrointestinales son las más frecuentes. Se relacionan generalmente con peor pronóstico y mayor deterioro de la función pulmonar. Debemos hacer una búsqueda activa siempre y pensarlo si el paciente requiere remisión temprana o si está padeciendo alguna complicación extrapulmonar. Deben estar evaluados esos pacientes dentro de un modelo integral de atención desde la consulta y seguimiento con lo que yo ya les mencioné en ese algoritmo de atención y modelo integral de atención del paciente con fibrosis quística, y probablemente las terapias con moduladoras del defecto genético del gen de esa proteína CFTR, pues van a impactar positivamente en la mejoría de síntomas y en la expresión de esas complicaciones extrapulmonares. Muchas gracias.